A todos los estudiantes, esta vez para desarrollar el tema de la comunicación humana y sus elementos, correspondiente a la primera unidad del curso de lenguaje, quienes habla es el profesor Nilton del Carpio. Entonces vamos a empezar. Nuestros objetivos: establecer la importancia de la comunicación humana en la interacción, conocer la evolución histórica de la comunicación humana, en qué medida la comunicación humana para nuestra especie ha sido tan importante y es tan importante en el contexto actual, precisar que la comunicación presenta una gran variedad y que se comunican todos los seres vivos en general. Nosotros todos conocemos que no solamente el animal humano se comunica, sino que la comunicación se da también a nivel de todos los animales se comunican. Hay quienes inclusive señalan que existe además una comunicación vegetal en las plantas. Claro, de manera muy incipiente, pero también se puede hablar inclusive de una comunicación vegetal. Por ejemplo, hay ciertas flores como el girasol que son capaces de realizar pequeños movimientos, o flores también como el floripondio, que a ciertas horas de la tarde bota, digamos, un aroma muy agradable, o las llamadas plantas carnívoras, ¿no?, que tienen cierta capacidad de movimiento, que son resultado de un proceso de comunicación. Inclusive algunas encinas dice que cuando perciben peligro pueden segregar sustancias químicas. Son formas de comunicación muy incipientes, casi mecánicas, pero que constituyen también casos de comunicación, ¿no? Resulta interesante hablar sobre este tema. Nuestra teoría: ¿qué es la comunicación? Es un proceso para la transmisión de mensajes, ideas, emociones, pensamientos y sentimientos mediante signos comunes entre emisor y receptor con una reacción o efecto determinado. Esta definición viene a ser muy académica, muy precisa. Es efectivamente la transmisión de mensajes. Es un proceso de interacción social, también podríamos decir. ¿Por qué decimos que es interacción sexual? Porque el ser humano se comunica con otros seres vivos, que pueden ser también seres humanos o pueden ser no humanos, por ejemplo animales. ¿Te habrá pasado muchas veces? ¿El ser humano puede comunicarse con los animales? Sí, por ejemplo con las mascotas. Los mascotas se pueden comunicar con los seres humanos también, ¿no? Entonces es bastante amplia la diversidad de comunicación que podemos ver en el mundo. Proceso por medio del cual emisores y receptores de mensajes interactúan en un contexto social dado. Justamente aquí habla de la interacción, ¿no? Kenneth Sereno y David Mortensen. Por proceso se entiende cualquier fenómeno que presenta una continua modificación a través del tiempo o cualquier operación o tratamiento continuos. David Berlo. La comunicación implica la integración entre dos o más personas. Entonces hay diferentes maneras donde se hace alusión al grupo o a la interacción, como vemos ahí también, por ejemplo, en las viñetas, ¿no? El hecho de que uno se aísle del medio social es algo no deseable, resulta preocupante también porque nosotros dependemos de una comunidad, estamos inmersos en una comunidad y lo que nos permite interactuar es el proceso de comunicación justamente, ¿no? Hay muchas especies de animales que dependen de la comunicación para poder sobrevivir. Estoy pensando, por ejemplo, en algunos insectos como las hormigas o las famosas abejas, los mamíferos, por ejemplo, los primates, los chimpancés, los gorilas dependen del grupo. Igual también en el caso de los felinos. Ponte a pensar cómo cazan los leones, por ejemplo. Te vas a dar cuenta que el grupo y la interacción y también el proceso de comunicación es muy importante para ellos, ¿no? Los lobos también, ¿no? Hay una cantidad enorme de ejemplos en el reino animal. También es el proceso que tiene por finalidad la transmisión intencionada de un mensaje entre dos o más seres vivos, animales o plantas. La comunicación humana persigue realizarnos como personas y transformar el mundo en que vivimos. Este esquema que te presento a continuación se refiere solamente a la comunicación humana. Puede ser verbal o puede ser no verbal, de acuerdo a la naturaleza del signo. La comunicación verbal puede ser a su vez oral o puede ser escrita. La comunicación no verbal se puede dar a través de gestos, imágenes o sonidos, entre otras cosas. Importancia de la comunicación. La comunicación está ligada al aspecto biológico y a la supervivencia de los seres vivos. Sin comunicación, la vida, el individuo y la supervivencia de las especies estarían en peligro. La comunicación humana es un proceso que implica reciprocidad dentro de la vida comunitaria para hacer vida común.
La comunicación es una transferencia de información por medio de signos para satisfacer nuestras necesidades. Nosotros dependemos mucho, como ya dijimos, de la interacción. En la familia, en la escuela, en la sociedad en su conjunto, en el grupo de amigos, la comunicación viene a ser esencial. Hasta en el fútbol. Te habrás dado cuenta que los jugadores se comunican, interactúan, se ponen de acuerdo, desarrollan estrategias. El fútbol, sobre todo, es un deporte colectivo. Y de eso depende el éxito, justamente, ¿no? Igual ocurre con muchos elementos también de la vida cotidiana en la sociedad. ¿Cómo se comunican los seres humanos? Esto es interesante. La comunicación inicia con el surgimiento de la vida en nuestro planeta y su desarrollo, ha sido simultáneo al progreso de la humanidad. Se manifestó primero a través de un lenguaje no verbal, o sea, de una forma de expresión, digamos, o un código no verbal. Todos los días los seres vivos se comunican de diferente manera, pero solo los seres humanos podemos hacerlo racionalmente. Nuestra comunicación es exclusivamente racional, eminentemente racional, llevando a cabo infinidad de actividades tales como conversar, reír, llorar, leer, ver televisión, entre otras. Si tú ves que tu hermano está llorando, de inmediato decodificas esa información y la comprendes. Te vas a acercar a decir: ¿qué te pasa, hermano? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué te duele? ¿En qué te puedo ayudar? O vas y le informas a tu padre o a tu madre: Pepito está llorando, creo que lo han golpeado o se ha golpeado él. Entonces se transmite una información a través de un simple llanto nada más. Una sonrisa, una carcajada también transmite información. ¿Qué es la comunicación? Resumiendo, es omnipresente, inevitable, irreversible, transaccional, predecible, continua, personal, verbal y no verbal y también dinámica. Todo el mundo se comunica siempre, independientemente de dónde sea o cómo vive. Es omnipresente. No se puede no comunicarse, es inevitable. El ser humano no puede dejar de comunicarse. Dicen que hasta cuando dormimos estamos comunicándonos. Y una vez que se comunica un mensaje no se puede borrar, es irreversible. Todo comportamiento humano tiene significado, aun tu silencio tiene significado. Puede significar que estás cansado, aburrido, preocupado. No es posible no comunicar. Si tu padre te pregunta algo y tú no respondes, te quedas en silencio, el padre se puede molestar, porque lo va a interpretar de una manera de repente muy adecuada. Pensará que estás molesto o que estás demostrando tu disconformidad, etc. Entonces, hasta un simple silencio también transmite información. Piensa en tus compañeros de clase. Con ellos hablas, te relacionas, te interactúas así. Obviamente te comunicas porque quieres. ¿Qué es lo que quieres? Obtener información, o por el contrario también dar información, ofrecer una información, intercambiar ideas, o quedar bien, adaptarte, o también satisfacer una necesidad, por ejemplo. Podemos intentar una primera definición diferenciada de varios factores que están relacionados. La comunicación como un acto de relación humana, un proceso de interacción social en el que dos o más participantes intercambian un mensaje mediante el lenguaje u otra forma de expresión. El mensaje puede hacer referencia a informaciones, ideas, conocimientos, etc., o necesidades. La expresión es la manifestación concreta de uno o varios códigos en cada situación comunicativa. Es la manera como cada uno transmite, digamos, la información que quiere alcanzar. Puede tratarse de expresión verbal, gestual, artística, matemática, etc. El lenguaje es un sistema de expresión humano de naturaleza vocálica o articulada, eminentemente articulada, que nos permite representar y comunicar ideas, pensamientos, órdenes, deseos o sentimientos, que se apoya en un sistema de signos y reglas totalmente definidos. Se manifiesta a través de las diversas lenguas que hay en el mundo, una de las cuales es el castellano o español. Justamente la lengua es la manera de manifestación del lenguaje como capacidad exclusivamente humana. Ya hablaremos del lenguaje más adelante. Clase de comunicación humana. Veamos acá. Este esquema es muy sencillo. Existe una comunicación no verbal y una comunicación verbal. La comunicación no verbal se da con signos distintos de diversa naturaleza y muy diferente del lenguaje. Puede ser kinestésica cuando es corporal, o sea, también se le llama mímica, proxémica cuando requiere el espacio físico, icónica cuando requiere de signos o imágenes, paralingüística cuando requiere la modulación de la voz. Muchas veces habrán dicho, no es tanto lo que tú dices, sino la manera como lo dices, como has modulado una palabra.
cuando dicen expresiones, así que eres una santa. No sabía que eras una santa. Qué bueno que seas santa. El que te escucha se da cuenta de que estás hablando con un sentido irónico. Entonces hay una comunicación no verbal hasta en la modulación de la voz. Verbal, cuando se utiliza las palabras, o sea, el lenguaje o la lengua. Puede ser escrita, también se llama visográfica. La Universidad de San Marcos le llama visográfica. Viene a ser la lectura o la escritura. O también puede ser oral, también se le llama hablada. Cuando escuchamos o hablamos, es la comunicación oral, ¿no? Que se encuentra, por ejemplo, cuando conversamos por el celular o cuando escuchamos la radio, comunicación, o cuando conversamos con amigos de manera próxima, comunicación oral. Veamos ahora la comunicación humana. Tenemos la comunicación lingüística, oral y hablada, la comunicación escrita, visográfica. La comunicación oral o hablada se presenta, hemos dicho ya, en el diálogo entre dos o más personas. Escuchar una clase, por ejemplo, es una comunicación oral. Comunicación escrita es cuando enviamos un documento o una carta, o también cuando leemos un libro o revisamos los periódicos. Aquí se ve una diferencia entre la comunicación oral y la comunicación escrita. La comunicación oral utiliza el canal auditivo, la comunicación escrita el canal visual. La comunicación oral utiliza signos sucesivamente, es espontánea, natural, no elaborada. La comunicación escrita utiliza signos simultáneamente, es elaborada, planificada, hay planificación y corrección. O sea, uno se demora más al momento de escribir que al momento de hablar. La comunicación oral es inmediata, la comunicación escrita es diferida porque uno puede razonar. La comunicación oral es efímera porque se acaba rápidamente, la comunicación escrita es duradera porque se convierte en un documento, ¿no? En la comunicación oral los códigos son no verbales, en la comunicación escrita los códigos son verbales, o sea, verbales en el sentido de que requieren de la escritura. En la comunicación oral hay interacción, en la comunicación escrita hay poca interacción, no interacción, dice ahí. Comunicación oral tiene un contexto extralingüístico, la comunicación escrita no tiene contexto extralingüístico porque puede ser, por ejemplo, que un autor haya escrito una novela en el siglo XVI y a pesar de eso nosotros seguimos leyéndola, como es el caso, por ejemplo, de las obras de Cervantes. La comunicación oral es más innata, la comunicación escrita es aprendida porque requiere que una persona adquiera el ejercicio de la escritura, que vaya a la escuela. Un niño puede hablar de manera inmediata desde el año y medio de su nacimiento, en el caso de algunos, casi todos a los 2 años, pero para que aprenda a escribir ya tiene que ir a la escuela y necesita que tenga 5 o 6 años de edad para que aprenda definitivamente a escribir con bastante fluidez. La comunicación no lingüística puede ser comunicación gestual, que sea a través de movimientos, de gestos, la comunicación acústica a través de sonidos inarticulados, por ejemplo un aplauso, la comunicación visual que sea, por ejemplo, con ya otro tipo de signos o imágenes o luces, como por ejemplo el semáforo. Diferencia de comunicación humana y comunicación animal. Tenemos acá, por ejemplo, que hay diferentes especies de animales que se comunican y también existe comunicación humana. La comunicación humana se da a través de un lenguaje de doble articulación que viene a ser el lenguaje articulado. Se emplea un sistema de signos verbales, gestuales, movimientos, sonidos, etcétera, que actúan como un código de refuerzo. El lenguaje usado es creativo porque permite la creación de nuevas señales combinando elementos preexistentes. La comunicación animal es mucho más rudimentaria. Las señales de los sistemas de comunicación animal suelen producirse como reacción a estímulos externos. No son aprendidos, sino que son completamente innatos e instintivos. Se realiza mediante signos y señales acústicos, visuales, etc. El elemento del proceso comunicativo, esto lo conoces desde primaria. La transmisión de información mediante signos, codificación, supone la existencia de un emisor que, de acuerdo a un determinado código, emite un mensaje con un referente determinado en un contexto dado. El mensaje viaja a través de un canal y llega al receptor que lo decodifica. Una vez que se ha producido la decodificación, ahí termina el proceso comunicativo. Componentes básicos del acto comunicativo: el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal, el contexto y el referente. Hay algunos que consideran que el contexto no es un elemento propiamente de la comunicación, pero la mayoría sí lo incluye, ¿no?
Ya más adelante vamos a ver por qué razón el contexto no está considerado como elemento de la comunicación. Básicamente, te adelanto, porque no se relaciona con ninguna de las funciones del lenguaje. Esa es la razón fundamental que argumentan muchos lingüistas. Emisor o codificador, elemento que comunica un mensaje que inicia la comunicación. Hay que destacar dentro de ello la fuente, que puede estar dentro del emisor o fuera del emisor. Es el lugar de donde emana la información, los datos, el contenido que se enviará, en conclusión de dónde nace el mensaje primario. Genera un mensaje de información codificada, el cual va a ser transmitido por un determinado medio o canal. Este mensaje decodificado llega a un destino produciéndose determinados efectos, uno de los cuales es enviar información de retorno, lo que comúnmente se llama feedback. El proceso tiene lugar en una situación, en un contexto particular, y sus fases se desarrollan de acuerdo a un plan de programa. Supongamos que se me ocurre a mí leerte un poema de Vallejo. Te digo, mira muchacho, querido alumno, a continuación les voy a leer un poema de Vallejo porque hace poco que se ha conmemorado un aniversario más de su natalicio. Y me pongo a leer un poema, por ejemplo, el famoso poema Los Dados Eternos de Vallejo. Yo sería el emisor porque yo estoy leyendo, pero la fuente de donde yo extraigo la información es la obra de Vallejo. Eso es lo que se denomina fuente. Ahora sí te digo, mira, te voy a contar cómo me ha ido a mí el fin de semana, donde participé de una alegre y festiva pollada. Te voy a contar las experiencias que tuve en la pollada. Eso quiere decir que yo soy el emisor y la fuente está dentro de mí, porque yo estoy extrayendo las ideas que estoy transmitiendo en la información. Entonces la fuente viene a ser el lugar de donde proviene la información. Receptor o decodificador. Se le llama así a la persona que recibe e interpreta el mensaje que ha sido dado por el emisor, el destinatario de la información. El código se llama así al conjunto de signos y de reglas a lo que sirve para la transmisión de la información. Por ejemplo, las diferentes lenguas que se hablan, el español, el inglés, el francés, el lenguaje braille o el código braille que le llaman algunos. El código puede cambiar de acuerdo al lugar en que lo utilizamos. Por ejemplo, en Perú se utiliza el español, en Estados Unidos básicamente el inglés. Un código muy conocido es el código Morse, que está constituido, recuerda, por rayas y puntos, ¿no? El lenguaje braille o código braille utilizan los signos por el tacto para poder leer información. También tenemos el código de los sordomudos, también el lenguaje de las señas. Hay diferentes códigos. Las señales de tránsito también son un tipo de código. Mensaje: la información que contiene el conjunto de signos. Todo lo que desea transmitir el contenido informativo se llama mensaje. El canal es el medio físico por el cual se transmite la información, por ejemplo, por el teléfono, los gestos, la computadora. Te dije que había dos tipos de canal: el canal natural, que está conformado por el aire o las ondas sonoras, y el canal artificial, que es todo aquello que el ser humano ha creado para mejorar la comunicación. Puede ser la televisión, la radio, la computadora, puede ser también los periódicos, los libros, etcétera, ¿no? Las ondas hercianas, en el caso de la radio, por ejemplo, es forma de canal artificial. El referente es el objeto o entidad real al que se remite, es la realidad que se percibida gracias al mensaje, comprende todo aquello que es descrito por el mensaje. El tema que se desarrolla en la comunicación viene a ser el referente. Situación o contexto es el medio y conjunto de circunstancias que rodean el acto de la comunicación. En ocasiones determina o condiciona el significado o el sentido del mensaje. Puede condicionar el sentido del mensaje, como por ejemplo vamos a ver. Este es un claro ejemplo que la situación puede llegar a cambiar el mensaje. Fíjate este ejemplo. Pancracia se ha peleado con su novio, casi esposo, Heriberto. Lo ha visto conversando abrazado de su súper enemiga en un parque, y como ella es una celosa compulsiva, ahora está furiosa, enojada, encerrada en su casa sin querer hablar con nadie, y piensa: en el momento que vea a Heriberto le voy a decir que lo nuestro se acabó para siempre y que no lo quiero volver a ver nunca más en mi vida. O sea, la chica realmente está celosa y está furiosa. En ese instante suena la puerta. Debe ser él, piensa ella. Tenía razón, era él. Pancracia abre la puerta para echarlo de su casa, cuando escucha mariachis, un concierto entero para ella, y ve a Heriberto con 12 docenas de rosas en su puerta. Manda al tacho todo lo que pensó y le dice: ay, Eri, no te hubieras molestado. Fíjate, de una situación en la que ella quería terminar la relación, al final, por el contexto,
o la situación, ¿no? Los mariachis, las flores, capaz de ahí había también algunos chocolates. Ella cambia toda su intención y en lugar de despedirlo, más bien termina perdonándolo. Este esquema de la comunicación también lo debes conocer. Aquí se muestra todo lo que viene a ser el proceso de comunicación con un ente emisor, que es el que realiza la producción de la comunicación, un receptor que realiza la comprensión de la comunicación, el mensaje que es el contenido informativo, el canal que es el medio físico a través del cual viaja la información, el código, el sistema de signos, el referente, la referencia, o sea, el tema tratado en la comunicación, los elementos de la realidad que se reflejan en el proceso comunicativo, la retroalimentación que viene a ser la capacidad, digamos, de interactuar en lo que se denomina el circuito de la comunicación y finalmente el contexto, que es todas las circunstancias que rodean al proceso comunicativo. Por dar un ejemplo de comunicación humana, podríamos mencionar, se presenta cuando una emisora de radio, emisor, transmite una noticia, mensaje sobre un tema específico referente a unos oyentes receptores a través de las ondas hertzianas, canal, y lo hace empleando la lengua castellana, código, en un momento y lugar determinado, que viene a ser la situación o contexto. Así como este ejemplo que te planteo, puede haber muchas más. En diferentes situaciones, leer un periódico, leer un libro, conversar por teléfono, hablar con el amigo, etcétera, ¿no? La retroalimentación es la condición necesaria para la interactividad del proceso comunicativo siempre y cuando se reciba una respuesta, actitud o conducta, sea deseada o no, logrando la interacción entre el emisor y el receptor. Puede ser positiva cuando fomenta la comunicación o negativa cuando se busca cambiar el tema o terminar la comunicación. Si no hay realimentación, entonces solo hay información más no comunicación. Es como cuando tú escuchas la radio, no escuchas un discurso, ahí solamente se dice que estamos captando información, pero no hay comunicación, porque la comunicación debe ser necesariamente un proceso de respuesta, de réplica. Querido, ¿qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? No sé ni me importa, ¿no? Allí hay una especie de retroalimentación también porque la mujer está hablando y el hombre le responde un poco de manera descuidada y le da pie para que la mujer le pueda responder y decir algo más a su vez, ¿no? Pero si el hombre se hubiera quedado callado, de repente la mujer hubiera optado también por quedarse callada o leer en silencio el resto de lo que estaba leyendo. Interferencia o ruido. Se le llama así a cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso comunicativo. Se puede dar en cualquiera de sus elementos. Son las distorsiones del sonido en la conversación o la distorsión de la imagen de la televisión, la alteración de la escritura, la fonía del hablante, la sordera del oyente, la ortografía defectuosa, la distracción del receptor, el alumno que no atiende aunque esté en silencio, etcétera, ¿no? En las zonas alejadas de la ciudad, del centro, por ejemplo, se puede ver que las imágenes de televisión a veces aparecen medias borrosas, o cuando uno no tiene cable, no solamente cuenta con una antena aérea o de conejo, se ve de manera muy distorsionada la imagen. Inclusive también los discursos o las comunicaciones que se dan a través de la radio pueden distorsionarse por la lejanía. Todo eso vendría a ser perturbación o distorsión. Se llama ruido. Comunicación eficaz. ¿Qué se le quiere para una comunicación eficaz? Obviamente que haya mucha atención. El emisor debe adecuar su intención de informar a un grupo eficiente de aceptabilidad del receptor, ya de codificar con propiedad su mensaje, de acuerdo con los instrumentos de comunicación que use y con los significados que quiere expresar. Por su parte, el receptor deberá ser capaz de reconocer y admitir la intención comunicativa del emisor y de codificar en forma apropiada el mensaje. En ese caso se produce el feedback o la retroalimentación, ¿no? Feedback es un término inglés que significa respuesta rápida. Clases de comunicación humana. Esto es muy sencillo. Hay hasta 5 factores para poder determinar los tipos de comunicación humana. Por el código verbal se utiliza como código una lengua, se puede realizar de manera oral y escrita, ahí tenemos comunicación oral y comunicación escrita. No verbal se utiliza como código cualquier conjunto de signos no lingüísticos, puede ser los gestos, la mueca, los colores, los sonidos inarticulados, etcétera, ¿no? Hay una enorme variedad, digamos, de formas de comunicación no verbal que realiza el ser humano o en donde participa el ser humano. Por la relación emisor-receptor, la comunicación puede ser intrapersonal o interpersonal.
Es acá donde se produce un debate con lo que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Intra quiere decir hacia adentro. Acuérdate de la palabra intravenosa, lo que va dentro de la vena. Es la que realiza la persona consigo misma. Eso ocurre cuando, por ejemplo, realizamos la anotación de una agenda. Cuando tú anotas en tu agenda personal, eres emisor, y cuando vas a leer tu agenda, eres a la vez receptor. Y se trata de una sola persona, en este caso tú. Interpersonal, inter significa hacia afuera, esa que realiza entre dos personas o más de manera diferenciada. Por ejemplo, cuando lees un libro, cuando conversas con un amigo, la comunicación es interpersonal. Por el espacio, puede ser directa o puede ser indirecta. Directa también se llama próxima, se produce cuando el emisor y el receptor tienen proximidad física. El canal que usan normalmente es el canal natural. Dos jóvenes que conversan, por ejemplo, en el parque, es comunicación directa. Indirecta también se le llama distancia, se produce cuando el emisor y el receptor no tienen proximidad física y recurre necesariamente a un canal técnico, por ejemplo el teléfono en este caso. Entonces se requiere de un espacio mayor, se utiliza un canal técnico necesariamente. Leer un libro es comunicación indirecta. Te dirán, pero profe, ¿por qué si yo el libro lo tengo en la mano, estoy leyendo el libro que mi padre me ha comprado, debe ser directa porque estoy en mi casa leyendo tranquilo? Sí, pero un momentito, ¿quién es el emisor? ¿El libro? ¿Tu padre? ¿O el autor? Ah, ya, es el autor. ¿Está cerca de ti? No, pues no está cerca de ti. Tal vez ni lo conoces. ¿Y cuál es el canal que están utilizando? Justamente es el papel, las hojas o el libro. Por eso es que se trata de una comunicación indirecta. Por la dirección del mensaje, unidireccional o bidireccional. El prefijo uni significa uno, una sola dirección. El emisor envía el mensaje al receptor, pero este no puede responder por el mismo canal. Cuando vemos la televisión o escuchamos la radio, es comunicación unidireccional. Bidireccional, cuando el emisor y el receptor intercambian mensajes. Se produce lo que se llama la retroalimentación, una conversación telefónica, por ejemplo, es bidireccional. El chateo también, ¿no?, que es tan conocido entre los jóvenes, comunicación bidireccional. O utilizar el WhatsApp también es comunicación bidireccional, porque a través del mismo canal podemos responder de inmediato al interlocutor. Comunicación bidireccional. Pero, a ver, pregunto, ¿la lectura de un libro sería unidireccional o bidireccional? Piensa un momentito, ¿la lectura de un libro sería unidireccional o bidireccional? Correcto, yo diría que es unidireccional porque no tiene capacidad de respuesta. Sería unidireccional en ese sentido. Finalmente, por el tipo de emisor. Puede ser privada cuando el emisor es un ente simple y el receptor siempre es una sola persona. Combinación de dos, ¿no? Oye, qué bueno que te encontré, quería hablar contigo. Vamos, te invito a un café. Quiero conversar a solas. Comunicación privada. Comunicación de difusión. El emisor es reconocible perfectamente y siempre es una persona, el receptor es múltiple. Por ejemplo, el dictado de una clase, el curita que da un sermón en la iglesia, o el cobrador de combi que se para en el paradero y dice hacho, hacho, zarumilla. Es comunicación de difusión. Y finalmente tenemos la comunicación de medios o masas. Es aquella donde el emisor es una institución, se comunica con un inmenso grupo de personas que también viene a ser un ente complejo. Es lo que se llama los medios masivos de comunicación. Y los medios masivos de comunicación pueden ser, por ejemplo, la radio, la televisión, que es la prensa hablada, y también, por ejemplo, el periodismo, escritos a través de las revistas y de los periódicos, ¿no? Comunicación de medios a masas. Una preguntita. ¿La lectura de un libro sería comunicación privada, de difusión o de medios a masas? Piensa en el emisor y también en el receptor. Si pensamos en el emisor y en el receptor, entonces nos vamos a dar cuenta fácilmente de que es una comunicación de difusión. ¿Por qué, dirás tú? Ah, ya. Porque el emisor es un ente simple, en este caso el autor, y el receptor es masivo. Somos muchas las personas o los lectores que estamos disfrutando la lectura del libro. Comunicación de difusión, entonces. Correcto. Tarea para el cuaderno. Presenta 3 situaciones comunicativas e identifica los elementos de la comunicación. O puedes también presentar, si deseas, un par de ejemplos de comunicación en cada uno de los factores que hemos estudiado. Un solo proceso comunicativo se puede clasificar de diferentes maneras. Un solo proceso comunicativo se puede clasificar por el código, por el espacio, por la relación de emisor-receptor,
por la dirección de mensaje y también por la naturaleza del emisor y receptor. Te puedes guiar también en el contenido de tu libro. Bueno, eso sería todo. Espero que hayan disfrutado esta breve aproximación. Eh, ya seguramente después desarrollaremos otras sesiones para continuar con el avance de este interesante curso, el cual ustedes ya conocen en forma fundamental. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.